Lo opuesto al bien no es el mal, es la indiferencia del mundo. Lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia del mundo. En Encuentros hablamos con Guisa Alterwen, la niña que sobrevivió al Holocausto escondida en una maleta. De Varsovia, Uruguay, su historia es un testimonio de resiliencia, pérdida y reencuentro. Un relato que no podemos olvidar. Guisa, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy para contar tu historia, que más en estos momentos es como tiene más valor aún para ser escuchada. Bueno, yo te agradezco la invitación porque me parece un momento muy importante, no solamente para mí, sino para toda la población, escuchar los momentos difíciles que estamos atravesando, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Naciste en un gueto en Varsovia en 1940, ¿verdad? Hoy tenés 84 años. Es verdad. Contanos, para el común de la gente, ¿qué es un gueto? Es como un barrio cerrado con muros altos y ahí fue llevado todo un montón impresionante de población judía y de tal manera fue hacinada y con los muros tan altos para que ellos no pudieran saber lo que pasa en el mundo exterior atrás de los muros, donde la vida continuaba siendo normal. Y ahí tú naciste. Ahí mismo del gueto, donde fueron llevados mis padres, ¿Tenías más hermanos? no, era un matrimonio joven y yo era la primera hija. Y ellos eran, como toda su familia, vivían en Varsovia, tenían historia familiar desde hace mucho tiempo. Y fueron los primeros en ser trasladados hacia el gueto, adentro del gueto, en pésimas condiciones humanas, infrahumanas. Y en esas condiciones infrahumanas Nací naciste. yo, tampoco en buenas condiciones de salud, porque no estaba dadas las condiciones para poder nacer en un ambiente normal. Y ahí fueron mis primeros meses de vida. ¿Cuánto tenías cuando deciden entregarte para sacarte del gueto, para que puedas sobrevivir, digamos? Esa idea de sobrevivir, que yo pudiera sobrevivir, fue idea de mis propios padres, porque ellos ya se daban cuenta el destino de ellos, cuál iba a ser. Entonces, por lo menos querían que yo pudiera Sí, das una sobrevivir, oportunidad. que tuviera una oportunidad y se comunicaron, según me cuentan, porque yo era un bebé, había organizaciones que se dedicaban, no judías, que se dedicaban a rescatar por diversos lugares, diversos canales, a los bebés o las criaturas chicas para llevarlos a hogares que ya estaban asignados y que habían aceptado para poder vivir y tener un hogar y poder sobrevivir. Bien. Vos hablas de una enfermera en particular. Eso es lo que la historia transmite, pero no sé si es verdad, porque había varias organizaciones. Y la enfermera que tú decís, la famosa Irene Sí. Sendler, que fue eh, la cabeza visible de la organización, hay que aclarar que no es una sola persona No, que obviamente. puede hacer todo ese movimiento y ese sacada, trasladada, colocada. Eran todas escondidas, o Y sea, eran además organizaciones era todo secretas. un equipo, organizaciones secretas, distintas organizaciones, una de ellas, Yegoda, se dedicaban a esa misión. Una de ellas fue la que me sacó por un escondite adentro de una valija.
Un bebé era, es un año, ¿no? No, tenía Meses. meses. No O sea, sé, tus padres, recapitulo, tus padres a tus pocos meses de vida toman la decisión de la única manera de que mi hija sobreviva es entregarla a esta entregándolo. organización. Fíjate qué medida extraordinaria de Amor unos puro. padres deshacerse de su único bebé. Sin saber tampoco a dónde iba, pues confiaban. Confiaban, pero era lo único que le quedaba, porque a ellos Ahí no podías ya, vivir más. no, ellos ya tenían marcado su destino. De hecho, ellos terminaron en Auschwitz, ¿no? Mi madre la llevaron a Treblinka Treblinka. y según lo que me contaron, ya una de las primeras en morir. Mi padre lo llevaron a Auschwitz y él sobrevivió a Auschwitz. Cuando entraron las tropas aliadas, él ya era Piel y hueso. un cadáver caminando. Y esas tropas, que eran las tropas soviéticas que liberaron Auschwitz, no estaban acostumbradas a suministrar la alimentación para que esos sobrevivientes puedan sobrevivir. Algunos se salvaron, no así mi padre, porque esa propia alimentación fue la que le provocó la famosa diarrea que terminó matándolo. A vos te recibe, te adopta una familia polaca cristiana. Es verdad. Una familia grande, numerosa y de clase trabajadora, digamos, que te recibe en su casa. Eran 6 hermanos, ¿no? Era un matrimonio con 6 hijos. Fíjate, ya el hecho de querer asumir esa responsabilidad. Sumado que además tenían muchos hijos y todo lo que, el costo de vida, etcétera. Era una familia trabajadora, ella era ama de casa, él era un conductor de tranvía, un matrimonio con 6 hijos y además en Polonia, si hacías un gesto de esas características, no solamente los nazis mataban al bebé judío, Sí, al que recibía, por supuesto que también. sino a toda la familia. O sea, tomaron ese riesgo Con un bebé con un bebé desconocido desconocido. Otro acto de amor gigantesco. que es muy escaso. Sí. De mi familia biológica no tengo recuerdo ninguno, porque a meses me sacaron de allá, de los brazos de mis padres. Pero ellos, la familia cristiana, que era la familia Schlonzak, se dio cuenta que a pesar de que que yo era tratada como una hija más todavía, era la más chiquita, era la más mimada, no solamente por mis padres adoptivos, sino por mis hermanos adoptivos. Era la muñeca de la casa. Tenía una vida normal, según me dijeron. Yo, como tengo esa etapa de mi vida, de ese periodo que estuve con ellos, la tengo bloqueada, no tengo recuerdo ninguno. Yo creo que es un mecanismo de autodefensa que tenemos cada uno de nosotros. Yo fui de otro hogar, arrancada de otro hogar, y fui a formar parte de otra familia. O sea, pero ahí sí, yo ya sabía que era huérfana. La mayoría de los sobrevivientes no hablamos. Y más te digo, hay muchos casos, desgraciadamente, de sobrevivientes que se han ido de este mundo sin contar su historia. Ni sus hijos, ni sus nietos no conocen su pasado. Es muy difícil salir. Hay un escritor muy famoso, sobreviviente de la guerra, que en este momento no me recuerdo del nombre, pero sí lo que él transmitió al mundo.
Él estuvo en un campo de concentración. Él se salvó, salió del campo de concentración, pero el campo de concentración nunca salió de su vida. ¿Entendés lo que te digo? Sí, te acompaña siempre, Forma parte de ti. obviamente. Después, cuando un grupo de gente de la cultura y de periodistas, entre ellos, no quiero nombrarla, pero hoy en día me siento muy defraudada por ella, porque yo la consideré una gran periodista y ahora veo que es un gran fraude político. Este grupo de gente de la cultura y del periodismo eligió varias películas que tenían que ver con temas de racismo, xenofobia, antisemitismo en aquel entonces que se llamaba, que le pusieron ese nombre, educación sexual, todos esos temas, y eligieron varias películas para proyectarlas con esas temáticas. Eligieron 4 puntos distintos de la capital para proyectarlas. Una fue la de Florencio Sánchez en el Cerro, otra fue en el Alfabeta en Pocitos, otra fue en el Colegio Seminario en el centro. Y a mí me llega el programa a mi casa y una de las películas que eligieron para proyectar fue A pesar de Treblinka. Yo tenía la película en mi casa, la conocía de memoria, pero le digo a mi marido, yo quiero ir a verla. ¿Para qué queréis ir a verla? ¿Qué interés tenés? No, yo no quiero ir a ver la película. Yo quiero ver cómo reacciona el público gentil en una iglesia, que yo no la conocía, después la conocí y fue algo maravilloso, espectacular, que me encantó. Y bueno, lo convencí a mi marido un día de julio, de invierno, frío, de noche, ir a ver esa película. Fuimos, nos sentamos que fue inmenso el lugar donde la proyectaron, nos sentamos entre el público y ahí van a proyectar la película. Se rompió el proyector. La película no se pudo proyectar. Entre los organizadores del evento vieron que estaba yo, que había sido una parte, aunque sea pequeña, de ese documental. Para salvar la noche, me pidieron que yo suba y ni siquiera vi que arriba, donde yo tenía que subir y hablar, había una mesa con 3 personas sentadas que yo no los había conocido, que después me enteré que era el doctor Miguel Cherro, que era un psiquiatra grado 5 especializado en niños y adolescentes, estaba el doctor Antonio Turnes y estaba, que era una eminencia en la medicina, y estaba también un antropólogo de raza negra, Aurelio Gómez, un ser divino que después tuve oportunidad de estar en contacto con él porque él estaba al frente de un colegio eh, cristiano, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, que está atrás de Villa Dolores. En resumen, en ese colegio seminario tuve que subir. Mi marido me empujó y me dijo, no tenés otra. ¿Hace cuántos años estamos hablando de eso? Uy, hace mucho. Te digo una cosa, el libro de Cherro lo escribió en el 2006 y yo a Cherro lo conocí en evento. en ese evento que después él me llamó, estuve un año en contacto con él, Casi 20 años, capaz. más o menos.
Bueno, yo ahí cuando subí me sentí mal, casi me desmayo, porque fue un shock en mi vida terrible. Y este Aurelio Gómez, que se dio cuenta, corrió hacia mí, me agarró, me trajo un vaso de agua, me tomó la espalda y me dijo, tranquilízate, afloja y habla. Y fue como un, un tranquilizante para mí. Y ahí empecé a hablar, Y te soltaste. me Una solté, terapia. me solté, empecé a hablar, pero como lo digo siempre cuando me preguntan, no hablé pensando, lo hablé con las vísceras. De tu corazón. Ni siquiera del corazón, de las De lo tripas que te hablé. salía de adentro, total. Empecé a hablar, 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 hablar y no paraba y ni mi marido sabía de las cosas que hablé. Ni nadie sabía de las... Ni yo misma había nunca hablado. Y ahí empecé a hablar y ahí no paré. Muchos millones de polacos cristianos fueron asesinados por los nazis. No solamente los 6 millones de judíos, los discapacitados, los homosexuales, todos, los de raza negra, todos eran. eh, y en una de esas racias, Exterminados. exterminados. Y Pues esa es una la de, palabra, es qué locura. exterminados. Y una de esas racias marchó mi padre adoptivo. Y cuando en la casa vimos que él no llegaba del trabajo, que no llegaba del trabajo, y que empezaron a preguntar y nunca tuvieron respuesta, la que más lo extrañaba era yo. Pero como yo era chiquitita, no sabía leer ni escribir, le Y no dicté, hablabas. hablaba polaco, hablaba con ellos polaco, era mi idioma Claro. natural. Yo mandé escribir a mis hermanos que escriban una carta pidiendo, querido papito, te extrañamos mucho, ¿cuándo vas a volver? Te queremos tus hijos y tu pequeña Stefcha. Porque parece que cuando él volvía del trabajo, yo corría con una palangana de agua tibia, le sacaba las botas, le ponía los pies para que estuvieran en remojo y así él descansaba. O sea, era la mimada de la familia. Cuando termina esa carta y miro después de años que me la entregaron esa carta, miro la fecha, 23 de julio. 23 de julio fue el día que nació mi nieta. Cuando nació mi primera hija, tenemos que ponerle un nombre. Y yo digo, a mí me gusta Estefanía. No era un nombre de Sudamérica, era un nombre más bien europeo. Dice, pero acá no pega. Pero yo quiero ponerle Estefanía. ¿Por qué querés? No sé, no me preguntes, pero yo quiero. Bueno, no le vamos a poner. Elegimos otro nombre. Y terminamos poniéndole Débora. Estefanía era mi nombre falso en la casa de la familia cristiana. Y vos no Ahí lo está la sabías. maleta. ¿Cuándo te enteraste vos de esta historia? Cuando me reencontré con la familia. En la cronología es primero te vas en la maleta, te quedas en el hogar, te acoge la familia, después te vas con tu tío. Sí, después de la guerra que entró los soviéticos, Stalin, a gobernar Polonia, que fue una etapa terrible de hambruna, mis tíos se dieron cuenta que ya no era modo de vida seguir viviendo en Polonia y tenían dos opciones, de ir al Uruguay porque acá ya había desde muchos años atrás familia biológica, tanto materna como paterna, como también había posibilidades de ir a Australia porque parte de mi familia política se había ido a Australia. Pero por razones
que había más familia en el Uruguay, llegamos al Uruguay, previo de vivir un año casi en París. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Uruguay? Justo cumplí 7 años. En noviembre del En 7 47 años viviste. llegué al Uruguay en el barco Campana y arriba del barco, después me contaron, yo era morocha, de ojos negros, de piel aceituna, y me decían, sos la típica gauchita. Y yo no sabía qué quería decir gauchita, yo no sabía hablar español. Pero lo dominé el español fantásticamente en muy poco tiempo, tal es así que llegué al Uruguay en noviembre del 47 y en marzo del 48 ingresé en la escuela pública. Y el español me fluyó como si hubiera sido mi idioma original. Y mi mejor materia fue idioma español. Gisa, para terminar, que me gustaría que des un mensaje. Justo ahora estamos en una etapa media jorobada, es como que se vuelve a revivir todo desde el 7 de octubre del 2023. Estamos como en un proceso difícil para ustedes, para la comunidad judía, pero para todos. Mira, ¿Qué tienes para decir de eso? ¿Qué te genera? te puedo decir una cosa. La historia del pueblo de Israel te demuestra que a través de los milenios el pueblo judío siempre fue perseguido en distintas etapas. Hace muchos años, en un canal de televisión, me invitaron porque el reencuentro con mis salvadores fue un encuentro muy especial, no por mí, porque mi caso es común en muchos sobrevivientes, pero lo distinto es quiénes fueron mis salvadores. La hija mayor fue ni más ni menos que heroína nacional polaca, luchó contra los nazis, fue coronel en la guerra y mujer. Fue condecorada con 7 medallas. Fue reconocida a nivel internacional. 17, 18 años, ¿no? Ingresó en la guerrilla, en la resistencia polaca a los 17 años y como era menor de edad, no le dejaban portar armas, actuaba como enfermera porque estudiaba enfermería. Pero a los 18 años ya empezó a usar las armas y a ser una verdadera guerrillera en el Arma Craiova, que fue la división de la resistencia judía donde ella militó. Y estuvo en contacto con con los judíos que luchaban en la resistencia judía que había, y estuvo en íntimo contacto con ellos. A través de las cloacas se pasaban las armas de la resistencia de los judíos con la resistencia polaca. Eran amigos entre sí. Y fue condecorada con los más altos honores. La volviste a ver a ella, ¿no? ¿Qué pasó durante los 65 años? Ella sabía a dónde yo iba a parar en el Uruguay porque se había anotado la dirección. Y ella me mandaba todos los años, o más asiduamente, cartas, a las cuales yo nunca accedí. Nunca me enteré de ¿Y quién te bloqueaba esas cartas? mis tíos. ¿Por qué? No quiero pensar mal, quiero pensar que ellos querían, al igual que yo, romper con ese... romper y hacer borrón y cuenta nueva, y no se dan cuenta que nos salta. En algún lado salta. Sí. Querían preservarte. Sí, no, maldad no había. No había, no quiero pensar en... No, seguramente tenían sus razones, obviamente. Como yo también que me bloqueé. Pero O sea, nunca te dio la casualidad
que la hija mayor de un primo hermano mío que lleva mi mismo apellido, Alterbein, casada, acompañó a su esposo por negocios a Polonia. Mientras él trabajaba, ella, que es muy de buscar su árbol genealógico, fue hasta el Centro Documental Judío de Varsovia para buscar si después de la guerra había familiares en el resto del mundo que llevaban el apellido Alterbein para poder contactarse. Y ahí le dijeron que no había nadie. Entonces ella dejó en el libro escrito todos los Alterbein, las personas con el apellido Alterbein que vivían en el Uruguay. Y me incluyó a mí, sin yo saberlo. A su vez, del otro lado, en Varsovia, Danuta Galkova, la heroína nacional polaca, que estaba cumpliendo 85 años, le dijo a sus hijos: yo ya mi vida la tengo ordenada, yo ya tengo todo en orden, pero hay un tema que no lo tengo resuelto. No sé qué es de la vida de mi querida Stefcha. No sé si vive, si murió, si se casó, si tiene hijos. No quiero irme de este mundo sin saber de ella. Por favor, búsquenla, hagan lo imposible para yo tener un final cerrado de mi vida. Fíjense de qué clase de persona les estoy hablando. La hija menor, que además es una fantástica, toda la familia fantástica. Hasta hoy en día yo me contacto con ellos, con los hijos de Danusha. Débora se contacta con los nietos. O sea, Quedó un vínculo. tengo una familia cristiana del otro lado del Atlántico, en Polonia, y tengo mi familia judía en el Uruguay. Eso es lo distinto de una sobreviviente común, pero tengo la diferencia, el plus de quién eran mis salvadores. Pero, perdón, yo quisiera, para terminar, y a partir del 7 de octubre del 23, yo tengo que contarles que ya no soy la Gisa de que me conocieron acá. Yo vuelvo a ser una nueva Gisa. Yo soy la Gisa que siento que estamos próximos a una nueva Shoah. Porque hay una frase que yo la sentí hace unos años y que la siento muy actual y que se las voy a repetir. Lo opuesto al bien no es el mal, es la indiferencia del mundo. Lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia del mundo. Es cierto. Y la indiferencia del mundo lo vemos acá en el Uruguay, en el mundo, en el carnaval, en la política, en el no me toca a mí, le toca al otro. Y mi último deseo y mi último sueño es que mis hijos y mis nietos vivan en un mundo mejor, no en el que estamos viviendo ahora. Muchas gracias, Gisa. Muchas gracias.